Would you please state your full name? I'm Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook Boulevard in Virgin Islands. Esta es la primera entrega de un intrincado caso de tráfico y abuso de menores a gran escala, en el que están implicados influyentes personajes tanto de la aristocracia como de la élite política, financiera, cultural o científica internacional. El fallecido millonario Jeffrey Epstein y su cómplice, la socialité británica Ghislaine Maxwell, que se encuentra encarcelada a la espera de juicio, eran los encargados de llevar a cabo en las altas esferas esta trama delictiva de sexo con menores y chantajes. En este primer episodio nos vamos a centrar en la detención de Jeffrey Epstein y en las extrañas circunstancias de su muerte. Un supuesto suicidio llevado a cabo en una cárcel de alta seguridad de Nueva York. Esta trama, en la cual están involucradas influyentes personas de la élite internacional, comienza en el año 2005, cuando los padres de una chica de 14 años fueron al departamento de policía de Palm Beach, en Florida, para acusar al millonario Jeffrey Epstein de abuso sexual. A raíz de esta denuncia, la policía de Palm Beach, dirigida por entonces por Michael Reiter, abrió una exhaustiva investigación que llegó a destapar que el denunciado lideraba una red de pedofilia y prostitución de menores en sus diferentes residencias, incluida su isla privada Little St. James en las Islas Vírgenes. Se confirmó que en esos lugares se celebraban fiestas y orgías a las que asistían políticos, científicos, artistas, empresarios e influyentes personalidades. La policía entre los años 2005 y 2007 investigó y tomó declaraciones a casi 80 víctimas menores de edad. Todas estas evidencias hicieron que Epstein fuera acusado en el año 2008 por el estado de Florida por delitos de tráfico y explotación sexual de menores. Su equipo de defensa incluía a Ken Starr, ex fiscal y autor del informe que acusaba al presidente Clinton en el caso Lewinsky, y al profesor de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, que llegó a un acuerdo con el por entonces fiscal federal del Distrito Sur de Florida y responsable del caso Epstein, Alexander Acosta. Hablamos de un acuerdo sin precedentes que le permitió al acusado eludir cargos federales que podían haberle condenado a cadena perpetua. Este cuanto menos perverso acuerdo, que firmó Acosta en nombre del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, consistía en que Epstein únicamente se tenía que declarar culpable de haber solicitado servicios de prostitución a una menor de edad y de quedar incluido en el Registro Federal de Delincuentes Sexuales. El acuerdo además contenía una cláusula verdaderamente incalificable, por la cual el Departamento de Justicia le otorgaba inmunidad a cualquier cómplice potencial involucrado, lo que suponía que nadie relacionado con el caso Epstein podía ser imputado ni entonces ni en el futuro. Por supuesto, este acuerdo tampoco fue comunicado a las partes demandantes. Y así fue como la condena que recibió Epstein por haber abusado de decenas de menores se redujo finalmente a un total de 13 meses de cárcel, durante los cuales se le permitió salir de prisión 6 días a la semana, durante 12 horas al día para ir a su oficina y relacionarse con otras personas, teniendo que regresar al centro penitenciario únicamente para dormir, y siendo llevado y recogido por su chofer particular. La Fiscalía llegó a desestimar absolutamente todos los cargos de las decenas de víctimas que habían salido a la luz durante las investigaciones previas. El Departamento de Policía de Palm Beach y su jefe, Michael Reiter, no se lo podían creer, asegurando haber hecho lo imposible por encontrar las pruebas que recabaron y lamentando por las víctimas que todo el trabajo que habían realizado había sido en vano. El ex jefe del Departamento de Policía de Palm Beach cree que el trato concedido a Epstein se puede considerar uno de los mayores fracasos del sistema de justicia federal estadounidense. Este polémico acuerdo fue invalidado por un juez de Florida 11 años después, en febrero del año 2019. Otro dato a tener en cuenta es que Virginia Roberts, una de las víctimas de Epstein, declaró haber sido obligada a mantener sexo con Alan Dershowitz,
el cínico, escurridizo y mediático abogado de Epstein. El 6 de julio del año 2019, cuando Jeffrey Epstein aterrizaba procedente de París, fue arrestado por segunda vez en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey. La detención iba a suponer el fin de su carrera delictiva y personal, y todo apuntaba a que iban a comenzar múltiples investigaciones que terminarían por enviar a la cárcel durante décadas al propio Epstein y a muchos de sus cómplices, algunos de ellos influyentes miembros de la élite internacional, con los que compartía sus delictivos gustos y a los que grababa en sus diferentes residencias. Una semana después de la segunda y definitiva detención de Epstein, en julio del 2019, se desvelaron las evidencias del polémico acuerdo al que había llegado en el año 2008 la Fiscalía del Sur de Florida, dirigida por el entonces fiscal federal Alex Acosta. Se sabe que Epstein viajaba frecuentemente en su avión, un Boeing 727 apodado Lolita Express, y que en muchas ocasiones lo hacía acompañado de menores y/o personalidades famosas e influyentes. Los registros de vuelo proporcionados en el año 2009 por David Rogers, uno de los pilotos de Epstein, y publicados en el año 2015, confirman que entre esos pasajeros se encontraban los nombres de muchas de sus víctimas menores de edad, y también los de diferentes personalidades como el catedrático emérito de Harvard, Alan Dershowitz, el actor Kevin Spacey, el príncipe Andrés de Inglaterra, Bill Gates, Bill Clinton o la modelo Naomi Campbell, que asegura que había sido su exnovio Flavio Briatore quien le había presentado a Epstein. Virginia Roberts, una de las víctimas más mediáticas del caso Epstein y de Ghislaine Maxwell, en su cuenta de Twitter acusó abiertamente a Campbell de ser conocedora de los hechos, afirmando que la modelo fue consciente en todo momento de absolutamente todo lo que ocurría alrededor de Epstein. El escándalo también ha salpicado directamente a Ehud Barak, que fuera primer ministro de Israel entre los años 1999 y 2001, después de las revelaciones hechas por el diario israelí Haaretz sobre los vínculos comerciales que éste mantenía con Jeffrey Epstein. Virginia Roberts Giuffre, víctima y demandante del caso Epstein, asimismo alegó haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con el primer ministro israelí. Ehud Barak admitió haber visitado las mansiones del magnate y su isla privada Little St. James, pero insistió en no haber asistido a fiestas de naturaleza sexual. También aseguró haber estado considerando la disolución de la startup llamada SAM, fundada y dirigida por él en el año 2015, y de la que Epstein era socio inversor. Esta relación de negocios entre el expresidente de Israel y Epstein se inició 7 años después de que éste fuera condenado por abusos a menores en el año 2008. Ahora aparece en escena el multibillonario Leslie Herbert Wexner. Quédense con este nombre. Leslie Wexner posee una de las mayores fortunas de los Estados Unidos. Es fundador, dueño y hasta el año 2020 consejero delegado de L Brands, matriz de múltiples marcas entre las que se encuentran Victoria's Secret, Abercrombie & Fitch o Bath & Body Works, así como también presidente de la Wexner Foundation, la Fundación Wexner. Y ahora viene lo interesante. Leslie Wexner fue el único cliente que tuvo la gestora de patrimonios que fundó Epstein en 1988, J. Epstein & Company. Otro detalle apabullante que llama la atención es que Epstein poseía desde finales de los años 80 poderes plenipotenciarios, que se dice pronto, sobre absolutamente todo el patrimonio del billonario estadounidense Leslie Wexner. Resulta cuanto menos inusual que alguien le entregue a un tercero un poder absoluto sobre toda su fortuna en vida, y más tratándose de un hombre que por entonces tenía poco más de 50 años. Wexner recién se casó a los 55 y es padre de 4 hijos. En su momento, el billonario describió a Epstein como un amigo leal y muy inteligente,
pero ha negado tener cualquier conocimiento sobre su comportamiento criminal, asegurando que había roto lazos con él desde hacía más de una década. Wexner lo acusó después de más de 30 años de relaciones, pocos días antes del supuesto suicidio de Epstein, de haber malversado más de 46 millones de su fortuna personal, pero jamás lo denunció. El patrimonio de Wexner asciende a alrededor de $5.000 millones, pero la historia no acaba aquí. La Fundación Wexner, que niega cualquier vinculación con Epstein, le encargó entre los años 2004 y 2006 al por entonces expresidente de Israel, Ehud Barak, la elaboración de 2 informes, uno sobre el conflicto entre Palestina e Israel y otro sobre liderazgo, trabajo por el cual Ehud Barak cobró la cantidad de $2,3 millones. Al parecer únicamente completó uno de los informes para la fundación, pero ésta en su momento consideró que el trabajo realizado justificaba la suma pagada. Todas las personalidades relacionadas con Epstein han negado cualquier irregularidad o haber tenido conocimiento de los actos criminales del millonario. David Rogers, uno de los pilotos del siniestro magnate, confirmó haber volado en el año 2001 en al menos 3 ocasiones con Epstein, Virginia Roberts, una de sus víctimas que por entonces tenía 17 años, y con el duque de York. ¿Cuántas personas tuvieron en su momento constancia de la red delictiva que dirigía este miserable personaje en colaboración con su siniestra socia Ghislaine Maxwell? Ahora se espera que salga a la luz el listado de los registros de los vuelos realizados por Larry Wysocki, que fue el piloto principal de Epstein durante 30 años. Denise George, la fiscal general de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, ha presentado una demanda contra el patrimonio del fallecido multimillonario convicto de delitos sexuales, exigiendo conocer los registros de vuelo de todos sus aviones entre los años 1998 hasta su muerte en el 2019. Este listado comprende los vuelos de 4 helicópteros y 3 aviones, incluido el Lolita Express. Maria Farmer y Virginia Roberts, 2 de las víctimas de Epstein, aseguraron en declaración jurada haber visto en su casa de Nueva York una habitación llena de monitores de videovigilancia, con cámaras instaladas hasta en los baños. Epstein grababa a sus influyentes y famosas amistades manteniendo relaciones de todo tipo y con menores de edad. Desde el día de su arresto en el aeropuerto de Nueva Jersey, el 6 de julio del 2019, Jeffrey Epstein se encontraba detenido en una celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, a la espera de juicio por acusaciones de abusos sexuales, tráfico de menores a escala masiva y conspiración. Enfrentaba una pena máxima de hasta 45 años de cárcel, y su defensa estaba en manos del famoso bufete de abogados Kirkland & Ellis, que siempre negó todos los cargos en contra de su cliente. Pero la fiscalía argumentaba que Epstein, a lo largo de muchos años, había creado una amplia red de explotación y abuso sexual de cientos de menores. El 10 de agosto del año 2019, poco más de un mes después de haber sido arrestado, Epstein apareció supuestamente ahorcado en su celda de una cárcel de alta seguridad en el Bajo Manhattan. Sus víctimas, mujeres algunas de las cuales tan solo tenían 14 años en los momentos en los que ocurrieron los delitos, tuvieron que asumir el hecho de que su muerte dejaba sin condena casi 3 décadas de abusos cometidos contra cientos de niñas menores de edad. El hecho de que Epstein no hubiera estado sometido tras un primer intento de suicidio, pocas semanas antes de su muerte, a una férrea vigilancia, generó incontables interrogantes. De la investigación oficial sobre su fallecimiento, se desprende que los 2 guardias federales del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, que tenían el deber de monitorear a Epstein y acudir cada 30 minutos a su celda para comprobar su estado, falsificaron el registro entre las 10 de la noche del día 9 de agosto y las 6:30 de la mañana del 10 de agosto del 2019. Los 2 funcionarios del Departamento de Prisiones pasaron buena parte de esa noche durmiendo y navegando por Internet. Ambos fueron detenidos por las autoridades de Nueva York y acusados con cargos de incumplimiento del deber
siendo imputados formalmente ante un tribunal de Manhattan. José Rojas, un miembro del Sindicato de Funcionarios de la Oficina Federal de Prisiones, señaló en una entrevista a la radio pública estadounidense que los funcionarios habían sido utilizados como chivos expiatorios y que la atención habría que enfocarla más en quién o quiénes tomaron la decisión de dejar que Epstein se quedara solo en una celda, sin contar con la vigilancia necesaria para que no volviera a intentar suicidarse. Otro dato curioso en este caso es que no existe ningún vídeo del día de la muerte de Epstein, así como tampoco grabaciones del 23 de julio del 2019, día en el que Epstein supuestamente se había intentado suicidar o lo agredieron, quedando tirado en el suelo de su celda, semi-inconsciente y con heridas en el cuello. El propio Epstein le aseguró a su abogado haber sido agredido por su compañero de celda, Nick Tartaglione. Nicholas Tartaglione, ex oficial de policía de Nueva York, acusado de asesinar a 4 hombres en 2016 y que compartió celda con Epstein durante un corto periodo de tiempo, negó los hechos a través de su abogado, declarando haberle ayudado el día del intento de su suicidio. Bruce Barkett, abogado de Tartaglione, le solicitó al juez el acceso a las grabaciones de seguridad del 23 de julio para poder demostrar que su cliente había socorrido y no agredido a su compañero de celda. El gobierno juzgó lo ocurrido como un intento fallido de suicidio. ¿Se trató entonces de un intento de suicidio? ¿De un intento de asesinato por parte de Tartaglione? ¿O fue todo un mero montaje de Epstein para ser trasladado a otras dependencias? Las cosas se complican. La fiscalía le respondió al abogado de Tartaglione que el vídeo que solicitaba estaba desaparecido. Posteriormente fue informado que el vídeo había sido recuperado. Y finalmente, los fiscales federales adjuntos Jason Swirgle y Maureen Comey informaron al tribunal que de otra investigación realizada se desprendía que el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York había guardado el mencionado vídeo de manera negligente en el archivo incorrecto, indicando que las cintas habían sido borradas a causa de errores técnicos. Como resultado de todos estos despropósitos, casuales o causales, las grabaciones ya no existen. La muerte de Epstein ha dejado demasiadas incógnitas por despejar y sobre todo sobre el complejo entramado a gran escala de tráfico, abuso y coacción de menores con ramificaciones en las más altas esferas. Ghislaine Maxwell, que durante décadas fue cómplice, amiga personal y amante de Epstein, se encontraba en busca y captura desde el día de la muerte del mismo. Ghislaine Noel Marion Maxwell era hija del famoso magnate multimillonario de la prensa británica Robert Maxwell, un cuanto menos complejo y peculiar personaje, dueño de uno de los periódicos más importantes del Reino Unido, el Daily Mirror, y supuestamente relacionado con diversos servicios secretos de inteligencia. A comienzos del mes de noviembre del año 1991, cuando Robert Maxwell estaba a punto de adquirir el New York Daily News, otra pieza más para su intrincado puzzle empresarial, falleció en extrañas circunstancias en aguas españolas de la isla de Tenerife. Cayó de la cubierta de su lujoso barco, el Lady Ghislaine, y nunca se llegó a aclarar del todo si fue suicidio, accidente o asesinato. Ghislaine sostenía que su padre había sido asesinado. A la muerte de Robert Maxwell, se descubrió que éste había desfalcado 440 millones de libras esterlinas de los fondos de pensiones de sus trabajadores. Maxwell fue un hombre de gran astucia y una personalidad arrolladora, pero a fin de cuentas era un estafador a gran escala, que dejó en la ruina a miles de familias que confiaron en él. Su hija, Ghislaine Maxwell, fue detenida el 2 de julio del 2020 en New Hampshire, Estados Unidos, prácticamente un año después de la muerte en una cárcel de Nueva York de su cómplice Jeffrey Epstein. Se encontraba escondida en una finca de 22 hectáreas llamada irónicamente Tucked Away,
que traducido al español sería algo así como escondido o escondida. El FBI empleó 15 vehículos, el apoyo de aviones espías y 24 agentes para una detención cuyo coste ascendió a más de $5 millones. Maxwell está acusada de tráfico, abuso y transporte de menores y se encuentra recluida en una celda del Metropolitan Detention Center en Brooklyn, Nueva York, bajo estricta vigilancia para evitar el suicidio. Según los fiscales, entre otras muchas cosas, ella se encargaba de reclutar y explotar a menores con dificultades financieras a quienes prometía un brillante futuro profesional, así como también de llevar a las víctimas a las diferentes residencias propiedad de Epstein en Nueva York, París, Londres, Palm Beach, Nuevo México o su isla privada Little St. James en las Islas Vírgenes. En todos esos lugares, las víctimas fueron abusadas y traficadas sexualmente por ella, por Epstein y su círculo de famosos, influyentes y multimillonarios amigos. Ante la juez federal Alison Nathan, que le negó la libertad provisional bajo fianza a Maxwell el pasado mes de julio del 2020 cuando fue detenida, y que se la ha vuelto a denegar a finales de febrero del 2021, Ghislaine se ha declarado no culpable de los múltiples cargos que se le imputan. Maxwell se encuentra pendiente de juicio ante la Corte estadounidense el próximo 12 de julio del 2021 y enfrenta una pena máxima de 35 años de cárcel. Si con la intención de reducir su condena, Maxwell desvelara durante el juicio nueva información sobre los delitos cometidos por ella, Epstein y su círculo de amistades, podría suponer un antes y un después para innumerables personalidades relacionadas con el caso.